Muy queridos hijos, la primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro del Éxodo, capítulo 33, versos del 7 al 11, y del capítulo 34, versos del 5 al 9, y el verso 28, parece ser que es una versión distinta a la que hemos escuchado del pacto de Dios con este grupo humano que va a ser el pueblo de Israel y de cómo se originan los 10 mandamientos. Aquí da la impresión que las escribe Moisés dentro de la tienda de la reunión. No hay que extrañarse, decimos que son diferentes fuentes, diferentes versiones que se mantienen en forma oral en los diferentes santuarios hasta que al fin comienzan a recogerse y se van poniendo por escrito, se ponen por escrito. Algunos dicen que en tiempo de David, otros hasta tiempo de Salomón. Hay algunas cosas que tendríamos que indicar antes de tocar el punto. En primer lugar, habla de la tienda de la reunión, en hebreo, Cajal Yahweh. Este Cajal Yahweh, llamado la reunión, tienda de la reunión, será volverse a unir. Es lo que en los 70 tradujeron como eclesía, que cuando los traducen al latín es la iglesia, y cuando lo traducimos al español es la iglesia. La iglesia siempre es un llamado a volverse a unir. Quien llama es Dios, no directamente, sino a través de uno de los medios. Tantas veces decimos que las campanas son la voz del Señor que llama a reunirse, a volverse a unir. Volverse a unir normalmente para la oración, para los sacrificios. Habrá que decir, aquí aparece el número 40 días. 40 es un número misterioso, totalmente perfecto, que aparece varias veces a lo largo de la Sagrada Escritura. 40 años peregrinó el pueblo en el desierto, 40 días fue el ayuno de Jesús, 40 años fueron el tiempo en que reinó David, contando desde Hebrón. Y 40 es el número perfecto, elevado a la potencia perfecta, asumiendo todo lo anterior. Algunos, cuando yo daba esta clase en el colegio quinto año, se me aplazaban en matemáticas. 40 es 3 a la 0 potencia, que es 1, más 3 a la 1, que es 3, más 3 al cuadrado, que es 9, más 3 al cubo, que es 27, se une da 40. Número perfecto, que es 3, elevado a la potencia perfecta, asumiendo todo el proceso, todo lo anterior. Para saber mucha religión hay que ser muy fino en matemáticas, si no se lo llevan la trampa. Todo esto es una figura de lo que va a pasar en plenitud en la Pascua de Jesucristo. Acá ni siquiera la tienda de la reunión, donde piensan que vive, que se acerca a Dios, ni siquiera la pone Moisés dentro del pueblo, la pone fuera. Y todos están atentos cuando alguien va a la tienda de la reunión, o cuando entra Moisés, todos oran desde su tienda. El Dios en medio de nosotros, la profecía del Emmanuel, se cumple en la persona de Jesucristo. Y la Iglesia prolonga esta presencia de Dios en medio de la humanidad al servicio de las personas. Las palabras que tantas veces los medios magnifican del Papa Francisco es esta misma idea. Presencia de Dios al servicio del pueblo. Al servicio. Y el servicio básico que brinda la Iglesia es la salvación.
transmite los medios para la salvación y administra los méritos obtenidos por Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Y el objetivo es la salvación. Al mismo tiempo que la Iglesia ilumina las situaciones coyunturales donde vivimos para que en todo momento podamos ser fieles al Señor y nos convirtamos también nosotros en cooperadores de la verdad, es decir, prestarle nuestra corporeidad a Dios para que siga actuando en el mundo. El mal que hay en el mundo ciertamente está vencido en la persona de Jesucristo, pero tenemos que actualizar, y la actualización la hacemos nosotros, llenos del Espíritu Santo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo en iglesia y con la fuerza de Dios, es decir, con la fuerza del amor. Cuando nos salimos de esas indicaciones, algo comienza a fallar. Padre, pero es que Dios no quiere que nosotros vivamos mal y estemos mortificados. No, Dios no quiere eso. Eso lo hacemos nosotros por desobediencia y por terquedad de no querer hacer las cosas como Dios manda. Y en este nosotros es tan amplio que aunque yo me porte bien, basta con que hay alguien que se porte mal y me haga pagar las consecuencias de su mal. En una especie de solidaridad universal y profunda, en el bien y en el mal. De la misma forma, cuando alguien hace un bien, reza un Ave María con devoción, un Gloria al Padre que es más corto, aunque no lo vea y esté en cualquier parte del mundo, beneficia a toda la humanidad. Esto lo entendemos más o menos pensando en la ecología. Cuando alguien quita unos árboles y no los repone, afecta a toda la humanidad. Cuando alguien corta un bosque sin reponerlo ahí, se perjudica a toda la humanidad. Incluso hay pulmones del mundo, como por ejemplo nuestra Bozaguas o la reserva del Indio Maipo. Y Bozaguas, nuestro Bozaguas, con todo lo afectado, es la selva tropical húmeda más grande en el mundo al norte del Amazonas. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a aquilatar lo que tenemos y tenemos cosas buenas. Pues bien, está Dios no en medio del pueblo, al lado del pueblo, pero el pueblo, las personas pueden irlo a consultar. Si ya en el inicio, cuanto más después de la plenitud de los tiempos, en los últimos días en que estamos nosotros, día del Espíritu Santo, día de la Iglesia, cuando es el propio Dios el que vive dentro de nosotros como uno de los efectos del bautismo. El drama es que no le consultamos al Señor. Si acaso le pedimos fuerza o le pedimos dinero para hacer lo que ya hemos decidido hacer, pero preguntarle al Señor, Señor, ¿qué querés que haga? Eso normalmente no lo pasamos. Y al no preguntarle al Señor qué es lo que querés, al no escudriñar su palabra, entonces meto la de andar y queriendo hacer el bien que deseo, hago el mal que no deseo. La cita de San Pablo. Aun suponiendo que no me dedico a la corrupción. Por eso hay que regresar al Señor. Y este regreso al Señor es la conversión. Padre, y entonces escuchar al Señor que habla. Hay otro puntito en esta primera lectura que causa mucho problema en algunos. Nos dice que el Señor perdona, pero no deja impune el delito. Cierto, perdona, siempre perdona, pero no deja impune el delito.
Él mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. ¿Qué significa esto? Cuando cometemos un pecado venial que no es de muerte y nos arrepentimos, rezamos un Señor mío Jesucristo, otra obra de se perdona el pecado venial. Cuando hemos cometido un pecado mortal y de verdad arrepentido, después de hacer el examen de conciencia, dolor de los pecados, el habernos propuesto arreglar el asunto, propósito de la enmienda, y decimos todos los pecados mortales al confesor, obtenemos el perdón de nuestros pecados. Pero no la pena por el pecado. Se nos perdona la culpa, no la pena. Cuando alguien dice, me porto mal, el fin de semana, total, voy el lunes, me confieso, borrón y cuenta nueva, se equivoca. Se perdona la culpa, no la pena. La pena la tengo que rescatar. ¿Cómo la rescato? Con oraciones, acciones buenas, ganando las indulgencias. No es que las compres, las ganas. La oración, mortificación, el ayuno, la limosna, las buenas obras son básicamente los medios mediante los cuales, haciendo cosas buenas, obtengo la remisión no del pecado, no de la culpa del pecado, sino de la pena por el pecado. Padre, ¿qué está diciendo? Estoy haciendo referencia a aquello que está en el Señor mío Jesucristo, recuerdan. Y en satisfacción de mis pecados, te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Satisfacción hace referencia a la pena por el pecado, no a la culpa. Por lo tanto, tengo que empeñarme en ir haciendo remisión de mis pecados. Ir ganando indulgencia. En momentos extraordinarios se me ha ofrecido la indulgencia plenaria, que es del momento en que lo consigo hacia atrás. Satisfacción de la pena. No queda impune de la pena. Padre, es que cuando se usa algunas veces la ignorancia ilustrada o el chantaje emocional, vos que sos cristiano, perdoname, y perdón es borrón y cuenta nueva. No, no es borrón y cuenta nueva. Hice mal, tengo que reparar el mal que hice. En algunos casos es relativamente fácil. Me caché una cantidad de dinero, me caché una casa, la regreso. Corrí el cerco en la finca, tengo que regresarlo. Como condición incluso de la absolución. Pero el daño que causé a la familia, a la persona, por el tiempo que le retuve lo suyo, lo tengo que redimir. Si dije una mentira, ciertamente tengo que, y es grave. Si digo un falso testimonio, estoy obligado, pero no basta. No basta. En el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel era muy duro, eso estaba incluso tarifado, estaba escrito.
Y se pone de relieve precisamente en Zaqueo. Cuando Zaqueo le dice a Jesús: Señor, si alguien defraudé, si alguien lo defraudé, ahora le regreso 4 veces más. Si fuera simplemente la justicia como la entendemos, lo defraudé, le cobré intereses, le regreso lo del interés, punto. Pero Zaqueo dice 4 veces más. Es una expresión también muy hebrea, de decir, no es que le caché 10 pesos, le regreso los 10 pesos, ¿no? Por lo menos tengo que regresarle 40, 4 veces más. ¿Por qué? Porque he causado un daño. Y además, dice Zaqueo, de todo lo que tengo, después de ponerme a bien con los que he defraudado, de todo lo que tengo, le doy la mitad a los que necesitan a los pobres. En ese momento Jesús dice: el día de hoy entró la salvación a esta casa. Tenemos un auténtico arrepentimiento. Y Zaqueo no dice: ve, Señor, te prometo que voy a hacer. Le dice: en este momento estoy haciendo. Cuando nosotros algunas veces, llevados por no sé qué cosa, pensamos que basta, te quebré un plato, te regreso un plato igual, y además si te doy vuelta y que no sea tan caro. Ya digo, ya en el Antiguo Testamento era 4 veces más. Si esto lo tuviéramos clavado, aunque no fuera por amor a Dios, aunque fuera por temor de lo que tenemos que resarcir, nos mediríamos más. Si no, es dejar impune el mal. Además, ¿por qué no decirlo? Dios siempre perdona. Siempre. Los hombres algunas veces perdonamos, pero lo que es la historia y lo que es la naturaleza nunca perdona. Y la persona que piensa que con su cuerpo puede hacer lo que le ronque en gana, puede alterar incluso genéticamente y pagarlo los hijos y los nietos por ley de herencia. Padre, ¿qué está diciendo? Con temor y temblor lo voy a decir, no para aplicarlo como receta de cocina. Cuando a veces tenemos de que el niño nace deforme, o nace tontito, o nace mongolito, seguramente si ascendiéramos hacia los papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, podríamos encontrar un abuso que se va a ver después. Hay cosas que alteran los genes y eso se paga. ¿Qué culpa tiene? No, el que lo hereda, pero si en algo le falta humanamente, Dios lo compensa con todo. ¿Qué culpa tiene una familia si el papá es desobligado y se va a jugar y se gasta todo lo que tiene y caen en la pobreza e incluso tienen que pasar hambre? No tienen culpa, pagan las consecuencias del pecado, la pena del pecado del papá. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Por lo tanto, hay que forzarnos por portarnos bien. Y si fallamos, saber que tenemos que compensar. Digo, en algunas cosas parece muy fácil, en otras no tan fácil,
Por eso el Señor mío Jesucristo pone: te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. No la culpa, sino la pena por el pecado. Sé que el terreno es peligroso, es cabroso, no lo apliquen así por así, pero saber que hay que esforzarnos por portar bien, y cuando vemos a una persona que lo pasa mal, por si acaso se le olvidó, nosotros podemos ofrecer buenas obras, podemos ofrecer oraciones, podemos lucrar indulgencias por otra persona. Normalmente se está difunto. Y si no lo tenían muy claro, significa que el estudio del catecismo no anda muy bien. Tengo que decirlo, estamos en el año santo de la fe. El Evangelio de hoy, el Señor mismo explica la parábola. Y aquí ya no habla en parábola. Yo solo quiero subrayar algo, porque a lo mejor por oírlo y me distraigo, no llego después a rumiarlo, que es meditarlo. Jesús se despidió de la multitud y se fue a su casa. ¿A la casa de quién? A la casa de Jesús. Cuando interpretamos mal aquello de que los pajaritos tienen su nido y la zorra su madriguera y el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza, no significa que anda durmiendo a la intemperie. Tiene casa. No dice se fue a la casa de Pedro, eso lo explica muy bien. No dice a la casa de un conocido. Jesús se fue a su casa. Jesús tenía montada casa en Cafarnaúm. Lo siento mucho por algunas predicaciones o algunos ejemplos muy bonitos, preciosos, pero que no tienen verdad en el fondo. Y Jesús, déjenme decir, tampoco era que anduviera todo rotito, y tampoco es que anduviera descalzo, y tampoco es que el grupo de los apóstoles comiera del aire. Padre, ¿qué está diciendo? Tenían ecónomo, Judas Iscariote, ¿cierto? Y el que tiene ecónomo significa que administra realito. Y si tenían incluso para dar a los pobres, significa que no eran como los que necesitaban limosna. Además había todo un apoyo logístico, donde estaba Susana, la esposa de Cusa, y Cusa era el intendente de Herodes, y un montón de mujeres que lo servían, lo seguían y lo servían con sus bienes, nos dice el Evangelio. Hay una reflexión muy bonita de, ¿cómo es que se llama este predicador? Salvador Gómez, precisamente sobre el grupo del apoyo logístico de Jesús. Cuando los curas hablamos de estas cosas, normalmente alguno se confunde, dice que el cura quiere sacar plata. No. Algunas cosas hay que montar apoyo logístico. A fuerza para esta adoración permanente que vamos a tener, si comenzamos a las 6 de la mañana de lunes. Ya le dije a Benito, ese día dormís en mi casa, supone que tiene horas extras de pago. Hay que decirle al otro chavalito que nos venga a ayudar. No voy a dejar solo a Benito 24 horas, que fuera. Y buscamos a Yader a ver si nos ayudaba. Ya le dije, pero si Juanito no. Un cierto apoyo logístico hay que hacer. Después vamos a ver cómo le damos de desayuno, de comida, de cena. Y si hablamos en plata blanca, si no es puro chagüite y pura mentira y pura tontería y hay que ver con los grupos cómo hacer para no dejar solo al Señor.
En otro momento que las cosas eran así, incluso habíamos pedido poner, recuerdan que en un momento pusimos vigilantes por sí. Ahorita parece que no lo necesita el ambiente, para estar en tranquilidad. Y además los celadores que pusimos, dijimos no solo para ir fuera, sino para los que caminan, le echan un ojito y me los acompañan. Apoyo logístico de las cosas que a veces no se ven, pero están y hacen falta. ¿Qué dice el Señor? En la explicación. El sembrador de la buena semilla es Jesús. Y los que ayudan a Jesús a sembrar. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña, los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y al final Jesús dice, y el que tenga oído, que oiga. Padre, eso significa que tendríamos que aplicarlo. ¿Cuántas veces criticamos y por qué no lo ha eliminado, por qué no lo ha corrido, por qué no lo ha... Seguramente está esperando que llegue el momento, no solo para que se convierta y se salve, no sea que al eliminar al malo se vaya también uno bueno. Y en otras cosas nunca hay una claridad como para decir el... ¿Y eso qué significa? Entonces que todos tendríamos que cuidar. Cuidarnos los unos a los otros. No andarnos espiando para chismorrear, eso es otra cosa. No andarnos viendo para ver de en qué nos acusa, eso es otra cosa. Esa es función incluso del diablo. El acusar, y por lo tanto significa el que tenemos que cuidarnos. Si podemos evitar que alguien caiga aconsejándolo, qué bien. Si le tenemos que jalar las orejas con todo el cariño, con todo, qué bien. Y cuidarnos los unos a los otros. Total, no pasa eso en la familia. El más grande, no sé cuánto, y cuando son más o menos de la misma edad, no se cuidan los unos a los otros. No se hace así. Y si nosotros somos la familia de los hijos de Dios, ¿por qué vamos a pensar que tenemos que actuar en forma diferente? Que el Señor nos permita ir interiorizando todo esto. El estudio del catecismo, desde luego, para irlo integrando en nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.